36 años de la creación de las AFP en Chile, el sistema de capitalización individual parece vivir su crisis más importante. Impopular y cuestionado desde el más amplio espectro ciudadano por las bajas pensiones que en nada se condicen con la promesa inicial del 70% del sueldo que tenía el trabajador en su vida laboral activa, el sistema de pensiones enfrenta una nueva etapa de reformas. En los últimos días, el gobierno despachó al Congreso 3 proyectos de ley en esa línea. La creación de un Consejo de Ahorro Colectivo que requiere una modificación constitucional. El aumento de la cotización en un 5% con cargo al empleador, del cual un 3% irá a la cuenta individual del trabajador y un 2% a un fondo solidario. Y una mayor regulación en el actual sistema de capitalización individual. Las propuestas parecen no convencer y avivan el debate. Desde las AFP critican que la totalidad de la nueva cotización adicional no vaya a las cuentas individuales y que no sean ellas las que lo administren, mientras que el movimiento No Más AFP reclama la ineficacia de estas reformas para el aumento de las pensiones. El tema escaló hasta los presidenciables, quienes también se manifestaron. Alejandro Guillier recomendó cirugía mayor al sistema. Beatriz Sánchez consideró insuficientes las propuestas del gobierno. Carolina Goich las valoró y Sebastián Piñera llamó a no ideologizar la discusión de las pensiones. ¿Es este un serio primer paso para reformular el sistema de pensiones en Chile? ¿Verán la luz las iniciativas del gobierno antes de las elecciones de noviembre? ¿Mejorarán con ellas las pensiones de los chilenos? ¿Cómo enfrentará el país el fortalecimiento de un sistema de seguridad social de cara al envejecimiento de su población? Las respuestas a estas preguntas las buscamos hoy en esta discusión abierta. Está listo el panel. ¿Quiénes son los invitados del día de hoy? Ponga atención. María José Becerra, economista con especialización en desarrollo económico London School of Economics, Inglaterra, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Nicolás Monkeberg, diputado por Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. José Luis Ruiz, académico de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistema de Pensiones. Ya estamos de vuelta, comenzamos de inmediato, entramos en materia. María José Becerra, parto por las damas. ¿Qué tiene la culpa de las bajas pensiones en Chile? Muy buenos días, Muy buenos días a todos Buenos los días televidentes que nos están viendo hoy día en la mañana, día sábado. A ver, este es un tema de la sociedad en su conjunto. Acá hubo un modelo instaurado el año 80 con el decreto ley 3500 en dictadura y hay que valorar que la única presidenta en democracia que se ha atrevido a instalar esta reforma a las pensiones o ajuste a las pensiones es la presidenta Bachelet. Y por tanto lo que ella hace es poner una bandera ética a un tema que es crucial y que es societal. ¿Pero quién es el culpable de las bajas pensiones? ¿O qué es lo que produce estas bajas pensiones? Hay varios factores. ¿Será el aumento de la expectativa de vida? ¿Será la fuerza laboral que con el tiempo va a ir disminuyendo probablemente? A que un matrimonio ya está teniendo un hijo. ¿Será que el negocio no es bien manejado por parte de la AFP? ¿Qué es lo que es? Yo creo que apuntaste a varios temas que son coyunturales, pero hay varios que son estructurales, ¿ya? Uno es lo que tú dices, tenemos un espacio que es demográfico, pero me quiero ir más allá. Hay un tema que es estructural. El modelo de desarrollo económico que hoy día tenemos en Chile, lo que nos está diciendo es que en la relación capital-trabajo, los salarios en Chile son muy bajos. Hay que recordar que el 50% de los chilenos están ganando en promedio 350.000 pesos. Eso implica que su aporte al impacto a la jubilación es bastante bajo. Si eso a uno le suma hoy día, porque hay que hacer un análisis que sea coyuntural, pero también intergeneracional. Acá estamos hablando que la generación, que en mi edad, yo tengo 39 años, que vivió el año 80, 82, cuando se instaló este modelo,
es una generación sistemáticamente vulnerada. Y acá quiero explicar en una línea por qué. Por favor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque esa generación que pagó la crisis del 82, cuando Pinochet gasta un 30 puntos del PIB en salvar a los bancos por la crisis económica del 82, esos 30 puntos se dejan de gastar en educación, en salud, en vivienda, políticas sociales. Eso implicó que fue una generación que recibió menos educación, menos capital humano avanzado, tuvo menos salud, por tanto hoy día es esa generación que probablemente tiene más enfermedades y por tanto eso también llevó a que la acumulación salarial sea menor. Por tanto, el impacto, eso es uno. Y no puedo dejar, porque yo creo que vamos a entrar al debate. Sí, vamos a entrar al debate, por eso quiero compartir el panel. Quiero dejar el punto insertado. También hay un tema institucional y de cómo se instala este modelo de capitalización individual más el modelo de administración de fondos de pensiones, que es un modelo con fines de lucro. Fernando, las causales de las bajas pensiones, bajo el punto de vista de quiénes son las AFP. Bueno, hola Pablo. A ver, más que desde el punto de vista de las administradoras de fondos de pensión, yo creo que es importante ver lo que ha mostrado la Comisión Marcel cuando se hizo, lo que mostró la Comisión Asesora Presidencial de este segundo mandato de la presidenta Bachelet, liderada por el economista David Bravo. Y las causas de las bajas pensiones son múltiples, pero principalmente tienen que ver con distintos factores. Hay uno que tiene que ver con las lagunas previsionales. En promedio, una mujer en Chile, en el mercado laboral, que trabaja formalmente, trabaja en promedio 15 años. El modelo fue hecho sobre un abstracto de una cotización permanente, un modelo que se podría ver como perfecto. A ver, todos los modelos suponen que las variables se van a comportar de cierta manera. Y efectivamente, cuando uno mira esto y uno mira la realidad del mercado laboral chileno, con bajos salarios, con una discriminación a la mujer en el mercado laboral, con un tema de daño previsional en empleados públicos, y grandes lagunas previsionales hacen que finalmente el monto de las pensiones haya sido más bajo de lo que se espera. Y efectivamente eso es así. En el sistema antiguo nosotros ahorrábamos un 20% y aquellas personas que, por ejemplo, en promedio cotizaban menos de 15 años recibían 0 pensión. Hoy día en este sistema se ahorra la mitad, es decir, del 20 pasamos al 10, y las personas que cotizan menos de 15 años igual reciben una pensión. Entonces, efectivamente, el monto de las pensiones es bajo por una cierta gama de sistemas, pero acá en todos los sistemas de pensiones hay una cosa que es crucial, que es el mercado laboral. Los sistemas de pensiones tienen un espejo en el mercado laboral y, por lo tanto, su comportamiento es importante. José Luis Ruiz, buenos días. Buenos días. ¿Por qué se producen las bajas pensiones en Chile? Y siendo bien didáctico. Siendo bien didáctico, la verdad es que son múltiples las dimensiones. O sea, si hubiese sido una o unas pocas dimensiones, esto ya lo habríamos resuelto. El tema es complejo, o sea, porque uno puede decir también que hubo una falta de gradualidad. Recién ahora se quiere hacer cambios más estructurales al sistema. Y pensando sobre todo, como decía Fernando, o sea, aquí el 10% de contribución al sistema viene del inicio. Y han pasado 37 años. Entonces, yo creo que había una falta de gradualidad, de ir entendiendo cómo es el mercado laboral. Tenemos bajos salarios. O sea, modernizarse en el fondo. Haberlo hecho, claro, haberlo modernizado, haberlo hecho con cálculos actuariales, con cálculos de ver efectivamente. Hoy en día hay más herramientas. Hoy en día los afiliados tienen una herramienta muy potente que es que mes a mes las AFP le están informando cuál es su proyección de pensión futura, como para indicar cuánto debe ser la senda del ahorro. Ahora, también se está actualizando la tasa de contribución al sistema, que mientras en otros países estaba bordeando el 18-20%, claro, nosotros estamos casi en la mitad. Y eso es algo que es súper necesario, pero como el cambio no se hizo gradual, esto va a impactar un mercado laboral. Teniendo en cuenta que los otros países que tienen tasas de imposiciones más voluminosas, tienen el aparato social mucho más de mejor calidad que el nuestro. O sea, tiene solucionado el problema de la salud, estamos hablando de países desarrollados, en que la persona de la tercera edad no paga, los medicamentos tienen otros valores, así que no son proveídos por el mismo Estado, la educación, cuando tú tienes una imposición del 17%, la educación pública es fuerte, por lo tanto, no tienes que meterte la mano al bolsillo. Hay una serie de factores que son más allá del 17%, o sea, tienes mejores condiciones para poder rentabilizar después o vivir mejor con tu jubilación. Tasas de reemplazo hasta del 85% en algunos casos. Estoy muy de acuerdo contigo, porque hay mejores sistemas tributarios, hay mejores sistemas laborales, y tú diste en algo muy preciso, son países desarrollados, son países que por algo llegaron a un desarrollo y parte importante del desarrollo es que haya crecimiento. Y en la cultura de estado de bienestar también. Nicolás Monkeberg, ¿qué factores, bajo el punto de vista tuyo como diputado, miembro de la comisión,
son los que inciden en las bajas pensiones. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Por supuesto que hay muchos factores, pero si uno pudiese sintetizar en dos, yo diría que el mercado del trabajo chileno no da para tener pensiones justas para todos en función únicamente de su trabajo. Definitivamente, y aquí ustedes lo decían, las mujeres no encuentran trabajo con la misma facilidad que los hombres, o cuando lo encuentran, les pagan menos por el mismo trabajo. Los adultos mayores, que en otros países sí tienen una fuente de trabajo para prolongar su vida laboral, en Chile les cuesta más. Y una cosa que es increíble en nuestro país, los trabajadores por cuenta propia, o los que trabajan en horario, cada vez por un tiempo fueron aún más. El propio gobierno tiene una gran cantidad de trabajadores honorarios a quienes no les impone. El propio Estado, diría yo. El propio Estado. Entonces, con ese modelo de mercado de trabajo, es imposible que usted pueda obtener una buena pensión en base a su ahorro personal. Y aquí vengo al segundo factor. Y cuando tú tienes ese escenario, ese modelo de mercado del trabajo, para eso está el Estado. Y el Estado en ese momento tiene que gastar. Y es lo que se hizo con el Pilar Solidario. Y si uno analiza cuánto gasta Chile, el Estado, en pensiones en relación a lo que gastan otros países desarrollados, Chile gasta todavía muy poco, 3,5% del PIB. El promedio de los países de la OECD es cerca de un 8%. Y evidentemente que aquellos que no les alcanza a ahorrar con su propio trabajo requieren un aporte del Estado, y ese aporte llegó tarde y todavía, a mi juicio, es escaso. Por eso que, para dar la pata a lo mejor a la segunda parte, es que me llama profundamente la atención la propuesta del gobierno, que no hay ningún aporte del Estado hacia el pilar solidario, ninguno. La reforma que plantea el gobierno, toda se financia con plata de los trabajadores, y el Estado no se pone con plata para mejorar las pensiones más bajas en nuestro país. Eso, a mi juicio, en vez de acortar las diferencias, las ensancha aún más. Ahora, dime una cosa, Fernando, dentro de los cuestionamientos que se hace a la AFP son las utilidades. 570.000 millones, por ejemplo, en el año 2015. Entonces dicen, mira, renta mucho la AFP, sin embargo no es proporcional a lo que rentan las jubilaciones. ¿De qué manera está el incentivo, entre comillas, a invertir bien, más allá de lo que podría ser un incentivo ético, y para invertir bien, y de qué manera la AFP ante los momentos de baja lo asume? Entonces, para algunos puede verse como un gran monto, a lo mejor para otros es un monto normal, pero sí da un cuestionamiento de ver que yo tengo una jubilación de 250.000 pesos y por otra parte, con plata mía, está pasando millones y millones de pesos. A ver, bueno, lo primero es que efectivamente acá existen utilidades de las administradoras de fondos de pensión, pero hay un debate distinto entre las utilidades y el tema de las pensiones. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque si las utilidades de las administradoras de fondos de pensión fueran cero y se inyectaran todos esos recursos a los fondos de pensiones de los trabajadores, las pensiones de los trabajadores subirían en promedio 6.000 pesos. 6.000 pesos 6.000 pesos por persona mensual. Por lo tanto, el problema de las bajas pensiones no se resuelve únicamente o diciendo las utilidades sean cero. Y el segundo punto que me gustaría... ¿Están dispuestos a bajar el nivel de utilidades con alguna fórmula? ¿Puedo rebatir ahí en un Sí, punto? lógico. A ver, yo aparte soy presidente de una corporación que se llama Ciudad de Derecho, y nosotros una de las cosas que hemos trabajado en el territorio, este es un trabajo territorial, estamos abocados a la zona suroriente, y hemos trabajado con los propios adultos mayores una propuesta, en estos clubes de adultos mayores, una propuesta, porque acá yo creo que se tocan dos temas que son fundamentales, y yo agradezco que toda la mesa esté de acuerdo en que como el tema es estructural y por todos lados, lo que estamos diciendo acá es que el modelo de capitalización individual, el yo pongo mi plata y yo me salvo solo, no es un modelo que está respondiendo a el bajo, al pequeño Estado. Yo le agradezco, diputado Monkeberg, que diga que el Estado en Chile es pequeño, porque debiésemos ayudar a financiar este Estado entre todos. No, yo no he dicho eso. Yo dice que es muy grande para farrearse la plata y muy pequeño para aportar plata a los trabajadores. Ok, se la concedo. Pero acá cuando estamos diciendo en varios espacios, varias variables, que este modelo no da abasto, nosotros primero tenemos que pensar en un nuevo modelo de pensiones que garantice el derecho a la vejez, a vivir una vejez digna y a vivir en paz. Eso es como primera cosa. Segunda cosa, eso significa avanzar en, por ejemplo, pensar desde ahora con una nueva bandera ética, que podría, ¿por qué no ser una pensión ética? Eso es como un punto. Segundo punto, Fernando, discúlpame que te pueda contradecir ahí, nosotros tenemos un estudio
Subieron, tú dijiste, 550 millones de dólares. El 2015 al 2016 fueron alrededor de 848 millones de dólares las utilidades de la AFP. Si fueran sin fines de lucro, los cálculos que tenemos es que si uno gastase 533, es mucha plata, yo sé que no logramos dimensionar, 533 millones de dólares, nosotros hoy día, si distribuyéramos ese dinero, podríamos financiar al doble, incluso más, dejar las pensiones básicas solidarias a 270.000 pesos y las pensiones de clase media, las que están alrededor hoy día de 210.000 pesos, dejarlo en 270. Que lo conteste José Luis para que no, porque está bien, José Luis académico puede contestarlo él. No, yo no estoy diciendo que eso debiese hacerse. Yo lo estoy poniendo como ejemplo porque yo creo que hay que dimensionar. Acá hay un tema de institucionalidad y también de lucros de la AFP. José Luis, te dieron la pelota porque en el fondo estás más neutral. Sí, no, la verdad es que yo creo que María José se equivoca. O sea, disculpa María José, pero el Estado subió la pensión básica solidaria a 10.000 pesos y el impacto fiscal fue grande. Y fue más grande que el orden de las utilidades que tú mencionas de la AFP. Por lo tanto, fueron 10.000 pesos solamente enfocados en pensión básica solidaria. Creo que el problema es más de fondo. Yo creo que justamente es un mixto. Sí, aquí uno de los temas que hay es que justamente yo comparto, de hecho, esto uno lo va aprendiendo, uno puede ir mejorando. Hay un economista muy interesante de la seguridad social que es András Sutov, que es muy sensible en la parte de seguridad social, y que él dice que básicamente se cambió de un sistema que había una componente de seguridad social, que uno la puede cuestionar porque, tal como decía Fernando, había un grueso de la población que no alcanzaba a tener pensión. Con menos de 15 años de cotizaciones no tenían pensión. Y eso no es una solidaridad bien entendida. Pero por cierto que habían componentes redistributivos ahí. Acá lo que yo veo es que con un sistema como el que tenemos de capitalización individual hay responsabilidad fiscal, hay un dinero que está puesto ahí para financiar pensiones que no depende de un gobierno de turno. Y eso yo lo veo muy positivo. Lo que se quiera expandir debiera ser acorde al Estado, como bien dice el diputado Monkeberg, que básicamente el Estado es el que tiene que tomar este compromiso, pero en forma responsable. Fernando, utilidades. En eso está. Sí, vuelvo al segundo punto. Si a alguien le preocupa tanto el tema de las utilidades, acá hay 6 administradoras de fondo de pensión, no hay solamente una, y cobran comisiones distintas, que es la manera en la cual se construye la utilidad, las comisiones. Y cuando uno hoy día mira a aquellas 2 administradoras de fondo de pensión que han ganado las licitaciones, para hacer la primera. Uno puede mirar Modelo o Plan Vital en este caso, y miren el cobro de comisión y miren las utilidades que tengan. Miren el primer semestre la utilidad de la administradora de fondo de pensión, sin considerar el encaje, porque el encaje no es parte de la utilidad, un tema contable, cayeron un 46%. Y si ustedes miren, si lo que preocupa realmente es eso, hoy día en nuestro sistema nosotros tenemos una opción y hay cobros distintos que entregan rentabilidad distintos, servicios distintos, y efectivamente uno puede ir viendo cómo ha ido bajando ese tema de comisiones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué industria renta lo que renta una AFP? Lo que pasa es que es muy difícil compararlo porque acá esto no es una fábrica. Un banco, por ejemplo, no es una fábrica. O sea, si uno mira a las administradoras de fondos de pensión y mira la utilidad de los bancos, uno mira todo el sistema de pensiones entero, todas estas utilidades son la mitad de las utilidades de un banco. Entonces, pero ahora son muy difíciles de comparar las cosas. Lo que es relevante, más allá de la utilidad de la administradora, lo que es relevante y el debate que nos tiene que enfocar es cómo mejoramos las pensiones de los trabajadores. Si las utilidades cero las mejoran profundamente, bienvenido, pero ahí no está la mejora profunda. La mejora profunda pasa por fortalecer nuestro pilar solidario y fortalecer nuestro pilar contributivo. Nicolás, querías intervenir. Sí, lo que pasa es que yo quería decir algo como, siempre estas conversaciones hay 2 formas de enfrentarlas. Con una crítica, o como yo lo digo, el no más AFP, que puede ser muy legítimo, porque la gente en el fondo en el no más AFP lo que está diciendo es, por favor, pensiones justas y no las pensiones bajas de hoy día, y quedarme en eso, o empezar a decir, bueno, ¿qué alternativa tenemos? Porque una persona que tiene capacidad de ahorrar por sí mismo, a mi juicio el Estado no tiene que contribuirle, y sí el Estado debe contribuirle a la gente que no tiene capacidad de lograr una pensión justa con sus propios ahorros. De tal manera que el no más AFP parece ser incluso más elitista, más mezquino y más poco justo para el conjunto del país. Lo que yo haría sí es cómo ayudamos a que aquellas personas que tienen pensiones bajas, que no les alcanza el tiempo del trabajo, que tienen una rotación laboral mucho más alta, tengan pensiones justas. Y miren la paradoja. En este gobierno nunca, en los últimos 3 años, se había atacado más al pensionado que en este gobierno. Usted me dirá, ¿cómo? Bueno, porque en 3 años el 70% de los empleos que este gobierno ha creado son sin cotizaciones,
Son empleos por cuenta propia, son informales, son como el señor que está en la feria. A ese señor trabaja, por supuesto, algo gana, pero cero para su pensión. Entonces empezamos a hablar de que, está bien, yo no me cierro en que se analice bien cómo se debe financiar una AFP. Pero la verdad, el verdadero daño que se le ha hecho a los trabajadores es tener un mercado laboral, un gobierno que ha destruido empleos, que ha cambiado empleos con contrato por empleos a cuenta propia. Ese es un daño a la vena de las pensiones de los chilenos y pareciera que nadie se hace cargo. ¿Cómo se han comportado las redes sociales esta semana? Observatorio de Política y Redes Sociales, ahí en la Universidad Central. Hola Pablo, muy buenos días. Aquí desde el Observatorio Política y Redes Sociales de la Universidad Central, como todos los sábados, queremos también participar de esta conversación y entregarles los datos que hemos podido observar en las redes sociales. Puedo presentarte en primer lugar o comentarte que efectivamente ha existido un nivel de conversación importante con respecto a la reforma del sistema de pensiones, pero en particular con respecto a 3 hashtags. El hashtag que ha utilizado la presidenta Bachelet en su anuncio, Nuevo Ahorro Colectivo, pero así también con respecto a otros 2 hashtags que de alguna manera se han posicionado en contra de este anuncio y son Adulto Mejor, el hashtag utilizado por el expresidente Sebastián Piñera, y No Más AFP, el hashtag que ha sido prácticamente el símbolo del movimiento del mismo nombre, generando todos estos un flujo de conversación importante, más de 6.000 las interacciones del hashtag utilizado de la presidenta Bachelet, más de 4.000 el hashtag de No Más AFP, el cual hace alusión efectivamente a la marcha que ellos tendrán el día 3 de septiembre. La interacción que se ha dado, obviamente caracterizada por el anuncio mismo, por el momento del anuncio, pero es una conversación que viene desde un momento anterior, principalmente la conversación en torno a No Más AFP, esa es la vinculación del hashtag con el movimiento mismo. Como decíamos, la presidenta utilizó este hashtag al momento del anuncio, lo utilizó en Twitter, donde se refirió en distintas oportunidades a la reforma del sistema de pensiones. Utiliza la presidenta el terreno digital para dar a conocer sus propuestas y para dar a conocer sus acciones políticas. Lo que sí podemos observar es que fue bien evaluado por parte de los cibernautas con más de un 60% de valoración positiva y con cerca de un 18% de valoración negativa, lo que es importante porque al momento de usar un hashtag generalmente quien lo hace está a favor. En este caso que existe un 18% de valoración negativa con respecto a un hashtag que es propio de la presidenta Bachelet o que ella es quien le hace la mayor difusión, es un dato, es una indicación importante que tenemos que tener en cuenta. Los presidenciables, todos se han pronunciado, evidentemente aquellos que están o que son, digamos, originarios de la nueva mayoría, es decir, Alejandro Guillé y Carolina Goich, a favor de este anuncio, de esta reforma, y por otra parte los candidatos que no, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Ojiminami y por supuesto Sebastián Piñera, en contra de esta reforma al sistema de pensiones. Lo mismo con las cuentas institucionales, pero también hay quienes, como el ex ministro de la misma presidenta Bachelet, Velasco, se han pronunciado en contra de esta reforma al sistema de pensiones del anuncio de la presidenta Bachelet. Por último, otros tipos de interacciones se han dado, por ejemplo, por parte del presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, quien luego de calificar que esto se trata de burocracia estatal que tendrá que ser pagada por alguien en particular, se enfrasca en una discusión con Alejandro Guillé, quien en un primer momento se manifestó a favor, pero que ahora le dice explícitamente a través de Twitter que él presentará una propuesta específica con respecto a la reforma del sistema de pensiones y cómo debe ser gestionado. Eso es entonces lo que podemos informar desde el Observatorio Política y Redes Sociales. Un saludo a ti, Pablo, y nos vemos el próximo sábado. Entonces, esto hay que... Ahí está Nicolás Freire, un saludo también para allá desde el Observatorio de Política y Redes Sociales. Pregunta que les dejo a la mesa, las 2 propuestas, en el caso de las que han sido más publicitadas, de alguna manera más difundidas, la de la presidenta Bachelet y el expresidente Sebastián Piñera, profundizan el sistema de AFP. O sea, la consigna No Más AFP, que era el llamado de la calle en algún sentido, ¿el mismo gobierno reconoce el rol de la AFP o no? Pausa y ya estamos de vuelta.